Muy buenos días a todos. Espero que estén donde estén, ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Hoy iniciamos un nuevo Zoom con la profe Luz Escobar. En este caso, el tema a tratar es el alfabeto, el abecedario, las sílabas, separación en sílabas, las reglas que rigen la separación en sílaba. En primer término, quisiera solicitarle que tengan su carpeta a mano, donde podamos ir escribiendo y completando las actividades que vamos a ir desarrollando con la profe Luz. En la nueva edición, en las nuevas novedades, en las modificaciones que se dieron a la ortografía de la lengua española, podemos encontrar algunas que se fueron introduciendo. Nosotros tenemos hoy por hoy un abecedario con 27 letras. Estas serían las que me gustaría que vayan anotando ustedes en sus carpetas para poder después hacer el ejercicio, ir entendiendo lo fácil que es. El abecedario compuesto por 27 letras, que son por todos conocidas, la A, la B, la C, la D, la E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Ustedes habrán observado ahí que hay dos dígrafos que no figuran. Toda la vida, sobre todo las personas que ya hace tiempo hemos terminado la primaria, nos acostumbramos a que después de la letra C la teníamos a la CH, con sonido ch. Después de la L la contábamos, después de la L la contábamos a la letra L. Esas letras denominadas dígrafos, porque en realidad está formada por dos letras, en el caso de la CH, por la letra C más la H, y en el caso de la L sería doblemente la L, se eliminan del abecedario, del alfabeto de la lengua española. Esto no quiere decir, no quiere significar bajo ningún punto de vista que se eliminan de la escritura. La seguimos utilizando. Respecto también a los nombres de estas letras, para unificar dichos nombres en los países de habla hispana, se ha decidido y es como que sugieren que empleemos los nombres que ellos nos proponen. Desde, digamos, la nueva edición, la última edición de la ortografía de la lengua española. Si seguimos utilizando los nombres anteriores, no está mal, pero es como que sería lo correcto adherirnos y ir empleando estos nombres que nuestras convenciones, o sea, las convenciones de nuestra lengua, nos van marcando. Fíjense que también ahí en el abecedario, que ustedes habrán anotado en su carpeta, teníamos la R, que es lo que nosotros antes llamábamos R, ¿se acuerdan? R, después poníamos un guioncito, R, o sea, la R doble, digamos. Hoy por hoy, a la R se la va a denominar R. Y la R, digamos, ya no va a figurar en nuestro alfabeto. Lo mismo sucede con lo que nosotros antes llamábamos B corta, como para separarla de la B larga. B corta y la otra, la B larga. En este caso, proponen
el uso del nombre V para lo que nosotros llamábamos V corta y W para lo que nosotros llamábamos la W. Hacen aclaración al nombrar la W como V, colocándole el adjetivo doble del lado de la derecha. O sea, generalmente uno decía W. Bueno, hoy por hoy sugieren que el nombre sea V doble, con el adjetivo hacia la derecha. Doble sería el adjetivo de V. No sé si quedó claro ahí en ese caso. Y toda la vida hemos escuchado a la I que decíamos I de puntito, I latina, y a la Y la diferenciábamos de esa I de puntito. Hoy por hoy se sugiere el nombre de Y, para, digamos, unificar esa denominación común. Fíjense que nosotros tenemos la B larga, su nombre es B, o sea, la B con la E, la C es C, la C con la E, la D pasa lo mismo. Entonces, para unificar ese criterio de denominación a lo que nosotros conocimos toda la vida como Y, se la llama Y. Entonces, las modificaciones serían eliminar del alfabeto la CH y la L, que son dígrafos, porque dígrafo significa dos letras, la C y la H y la L por dos L's. Y modificar los nombres a la R, hoy por hoy empezamos a llamarla R, a la B, V, a la W, W y a la Y. ¿Por qué el hecho de pedirles que escriban el abecedario en un papel? Porque por ahí, en los ejercicios que vamos a ir haciendo, tenemos que tener en cuenta la letra que está antes y la letra que está después. Y es como decimos siempre, sí o sí uno tiende a empezar por el inicio del abecedario. A, B, C, D, para ubicar tal o cual letra que nos sugieren ante la posición del que precede y el que sucede. También, como ustedes podrán haber apreciado en los dos videos que mandamos, uno era sobre estas novedades del alfabeto y sus nombres, la división entre cuáles eran vocales, cuáles eran consonantes. También estaba un segundo video que hacía referencia a sílabas y a las reglas que es necesario tener en cuenta para separar una palabra en sílabas. La sílaba es el conjunto de sonidos que emitimos en un golpe de voz. Van a fijarse ustedes que cuando yo pronuncio una palabra, no la pronuncio de una sola vez, sino que voy moviendo la boca y emitiendo sonidos que denotan qué cantidad de sílabas tiene esa palabra. En ese video ustedes, yo puse como primer diapositiva para un poco encontrar la relación que existe entre la taquigrafía, la estenografía y la gramática, digamos. Hay coincidencia en este punto porque también en estenografía vamos a hablar de sílabas directas cuando tenemos una consonante y una vocal seguida. Por ejemplo, rima, rosa, lodo, madre. Fíjense que ahí la primer letra que está en la primer sílaba es una consonante, seguida de una vocal. También pasa lo mismo en gramática. En taquigrafía también tenemos sílabas inversas, donde se da lo contrario, es decir, primero teníamos una consonante y una vocal, y ahora en las sílabas inversas vamos a tener primero una vocal seguida de una consonante. Árbol,
arma, isla. ¿Entienden? La primera letra que compone esa palabra y que compone la primera sílaba es una vocal. También vamos a tener el segundo caso, el tercer caso de sílabas estenográficas, que van a ser las sílabas mixtas. En esas sílabas mixtas vamos a tener dos consonantes, y entre esas dos consonantes podemos tener una vocal o dos vocales. Los ejemplos que ustedes van a ver y que seguramente ya la profesora Ana o la profesora Amelia les habrán ido ya dando algunas nociones como para que ustedes se vayan familiarizando de estas sílabas mixtas, como por ejemplo dar, donde tenemos dos consonantes, que son la letra D y la letra R, y entre esas dos consonantes, en este caso, la vocal A. También, por ejemplo, en la palabra bien, tenemos la consonante B y la consonante N, y dentro de esas dos consonantes tenemos las vocales I y la vocal E. Otro tipo de vocal silábica, de tipo de sílabas, es la vocal silábica, donde la sílaba está formada solamente por una vocal. Fíjense, en el caso de ala, nosotros tenemos la primera emisión de voz, que es A. Y esa sílaba está compuesta simplemente por esa vocal A. En la palabra ala tenemos A, va a ser una vocal aislada, la vocal que me va a formar esa sílaba. Otro ejemplo es oro. En este caso, la primer sílaba es la vocal O. Entonces, en estenografía, al igual que en gramática, vamos a tener sílabas directas, una consonante con una vocal, sílabas inversa, una vocal con una consonante, sílaba mixta, donde hay una o varias vocales entre dos consonantes, y después la vocal silábica. Fíjense, no hace falta memorizar demasiado porque ahí te dice vocal silábica. ¿Qué quiere decir eso? Que es la vocal la que forma una sílaba. Ala, oro. A continuación vamos a entrar, nosotros habíamos remitido la actividad número 3 referida a sílaba y a abecedario. Fíjense que el hecho de conocer el abecedario muchas veces nos permite ordenar, organizar nombres, ya sean propios o nombres comunes, como por ejemplo los nombres en nuestra guía de contactos. Es necesario entonces guardar un orden, y uno elige si ese orden puede ser ascendente, es decir, desde la primera letra del abecedario hasta la última, que es la Z, o viceversa, desde la Z hasta la A. El primer punto de nuestra actividad 3, que dice actividad 3, parte A, abecedario, dice el punto 1, atendiendo a las siguientes letras y siguiendo el abecedario, complete con las letras que las preceden y con las que las siguen. Fíjense acá cuando yo les hice este pedido de colocar o ir escribiendo en un papel, en su carpeta, el abecedario completo, fíjense que ahí nos podemos remitir a la letra M de ese listadito de letras del abecedario, y nos damos cuenta que la letra que está antes de la M es la L, después de la M está la N. En el otro ejercicio, como palabra que nos proponían, era la letra T, y la letra que está antes de la T en esa línea de abecedario es la S, y siguiendo a la T tenemos la letra U. En el próximo ejercicio nos propone la letra J. La letra que está antes de la J es la I latina.
porque si no la llamaríamos Y, ¿no es cierto? Antes de la J está la I, y después de la J está la K. La última propuesta es la F, antes de la F está la E, después de la F está la G. Una cuestión que vamos a ir reforzando, de repente nos cuesta, incluso a los alumnos en la escuela, yo noto que les cuesta, por ejemplo, diferenciar la Q de la K. Y generalmente decimos la Q de queso y la K de kilo. Es como que dentro de nuestro esquema mental sí o sí tiene que estar, no para todos, pero para la gran mayoría, tiene que estar esa ayuda a memoria de decir la Q de queso y la K de kilo. No está mal, es un apunte, nos sirve. Otro error, digamos, por ahí de repente es, y que yo escucho que la profe Amelie y la profe Ani reiteran, ¿cómo va a sonar esa G? La G sin estar acompañada de la letra U. La Q también, que forma un dígrafo cuando la escribimos, porque necesita sí o sí en nuestra lengua española que esté acompañada de la letra U. Cuando queremos escribir que, queso en este caso, o quiero, o querida, ¿está? Entonces son cositas que vamos a ir puliéndola en el transcurso de este curso de gramática. Entonces, no olvidar los nombres, Q, cuál es la Q, identificar cuál es la K, los sonidos de la G con la E y la G cuando está la U intermedia que tiene otro sonido diferente, G, donde no suena la U, sino que intensifica el sonido de la G para ese tipo de sonidos. A continuación, voy a ceder la palabra a mi coequiper, a la profe Luz Escobar, que va a desarrollar el punto número 2. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Espero que estén teniendo un buen miércoles. Por acá está lloviendo, no sé dónde ustedes estén, pero bueno, es importante que estemos todos conectados, ¿no? Bien, vamos con el punto número 2. Si nosotros vemos la consigna, dice ordena alfabéticamente en la grilla las siguientes palabras. Tenemos palabras como podería, polea, polaridad, polenta, policial, polifacético, poleo, polifásico, polo y polarizar. Entonces decimos, bueno, si yo tengo que ordenar alfabéticamente esto, tengo que fijarnos primero en la primera de las letras, ¿no? Y la primera es la P. Y me doy cuenta que en todas estas palabras la P ya está presente, entonces me voy a la siguiente. La siguiente es la O. La O está presente también. Entonces, si no hay ninguna diferencia y yo ya tengo po idéntica en todas las palabras, me voy a la siguiente. Y acá ya hallo una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra como polea, policial, polenta, y otra como posería, ¿sí? Entonces, tenemos que fijarnos que ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos acá palabras siempre que después de la L está una vocal, ¿no? Pero en pollería no, ¿sí? Tenemos esto que estaba diciendo la profe de como estos grupitos consonánticos, ¿sí? Estos dígrafos que la profesora nos nombró anteriormente. Entonces, bueno, vamos a empezar a ordenarlos, ¿sí? Después de la L, lo primero que tendría que aparecer acá es una palabra con A, ¿cierto? Entonces, nosotros
empezamos a ver qué palabras tenemos con A. Y las palabras que nosotros podemos llegar a tener con A son polaridad, ¿no? Polarizar. Entonces me tengo que fijar entre esas, ¿cuál podría ser la primera? ¿Sí? Y me doy cuenta que polaridad tiene polar y tiene la D. Y polarizar tiene la Z. Entonces, polaridad tiene que estar antes, ¿sí? De polarizar. Después, tengo que tener aquí algo que si ya acabé con las palabras de pol A, si después de la L ya no hay otra con A, tengo que fijarme una que tenga una E. ¿Y cuáles tengo con una E? Tengo polea, polenta, ¿sí? Poleo. Ese es el orden que tengo que seguir. Y después, ¿qué tengo? La I, ¿cierto? Y ahí tengo, por ejemplo, policial, polifacético y polifásico. ¿Qué pasa entre polifacético y polifásico? Tengo que saber, por ejemplo, si a mí me piden que ordene, o si yo estoy haciendo mi tarea de taquigrafía y yo no sé, solamente me están dictando, y ahí tengo que prestar atención, porque si me están dictando, yo tengo que saber las normas ortográficas, porque si yo no sé que polifacético es con C y polifásico es con S, voy a cometer un error. Y no solamente un error cuando esté escribiendo en el sistema taquigráfico, ¿sí? O estenográfico, sino que voy a cometer un error después al traducir. Por eso es importante gramática, porque nosotros trabajamos con taquigrafía la traducción de un sistema al otro, del sistema estenográfico a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, si suena igual, porque nosotros tenemos estas cuestiones en el idioma, se supone que cada letra debería tener un sonido. Sin embargo, esto no es así. Hay muchas letras que tienen el mismo sonido, ¿sí? Para nosotros, la S y la C con determinadas vocales suena idéntica, ¿sí? Suenan idénticas. Y la Z también en nuestro dialecto. En el dialecto de la península, de España, y algunas regiones de España, sí se marca mucho la Z, ¿sí? Por ejemplo, ellos diferencian bien casa del hogar, de la residencia, de caza, de cazar un animal. Para nosotros suena idénticamente igual, no hay diferencia. Entonces, nosotros tenemos que saber que polifacético es con C y polifásico es con S, porque si no, me voy a confundir y voy a hacer mal mi trabajo, ¿sí? Lo mismo pasa con la terminación ICO, ¿cierto? Podría ser tranquilamente, si yo no sé que va una C, podría ser una Q o una K, ¿sí? Porque suenan idénticas. Bien, y después tenemos, ¿no? Pollería. Y por último, polo. Ustedes, si por ejemplo quieren seguir trabajando con estas palabras, podrían agregar otras o hacer en su casa con otro grupo de palabras, ¿no? Como pulcro, pulso, ¿sí? O inclusive pueden agregar nombres propios. Pueden trabajar mucho con esto. A veces parece, entre comillas, tonto decir, pero nosotros conocemos el abecedario. Sí, pero nos pasa con un montón de cosas, no estamos hablando antes con la profe, yo le digo, es importante que recordemos un montón de cosas que ya dimos en la primaria, en la secundaria, porque hay cosas que yo aprendí, por ejemplo, como las tablas de multiplicar, y todavía a veces me engancho y estoy pensando, me tendré que salir más rápido la tabla del 8, la tabla del 7, y me quedo pensando y viendo cómo es, y yo lo aprendí, pero si lo aprendí, ¿por qué ahora no recuerdo todo? Lo mismo pasa con esto. Si son ustedes personas que no están en el rubro de las letras o de la taquigrafía o algo similar, probablemente tengan dudas con determinadas cosas, o por qué se hace así, o por qué cambia, por qué la RAE dice ahora que podemos llamar a estas letras con otro nombre, ¿sí? Porque todo va evolucionando y como la lengua está viva, sigue evolucionando, ¿sí? Bien,
Vamos a pasar ahora entonces al punto número 3. La profe Alba va a desarrollar esto, ¿sí? Bien, en este punto número 3, nosotros tenemos la propuesta de señale con una cruz la serie que presente un orden alfabético correcto. Fíjense que ahí es importante nuestro machetito donde escribimos el abecedario. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver de estas 4 propuestas, ¿cuál sigue el orden correcto? Como decía recién Luz, fíjense que en el primer orden, en el ítem A, tenemos que inicia con milicia. Tenemos que observar dentro de este listado de palabras si cumple con esa regla de que al ordenar alfabéticamente tenemos que observar primero la primera letra con la que empieza la palabra. En este caso, sí, aparentemente es correcto. ¿Por qué? Porque empiezan todas con la letra M, con la consonante M. Continúan todas con la vocal I. Hasta ahí, aparentemente, está todo muy bien ordenado. Algunas palabras continúan con la letra L. Milicia, milonga, milonguero. Otras continúan con la consonante M y otras con la consonante N. Pero fijémonos en las 2 primeras del ítem A. Tenemos M y L, hasta ahí estaría bien, digamos, pero la segunda palabra que nos indica este ítem es milonga. ¿Qué pasa? Fíjense que ahí después de la L nos propone la palabra milonga la letra O. Entonces, si yo quiero ordenar alfabéticamente este ítem O, encontramos ya ese error. Milicia, milonga. Entonces, este ítem no presenta un orden alfabético correcto. Por eso es importante tener el machetito para que se haga más fácil. Digamos, yo miro en el abecedario y me fijo, M y L, hasta ahí está perfecto. La L está antes que la M de mimbre, perfecto, y antes que la N de mineral, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ya notamos que ante la tercera letra nos presenta la vocal O. Entonces este ítem no sería el que guarda el orden alfabético correcto. Vamos con el ítem B. Tenemos milenio, ahí aparentemente sí. ¿Por qué? Porque dentro de esta línea o esta propuesta de palabras, sí está primero la E antes que la I. Fíjense que en el primer ítem teníamos la I de milicia. Acá aparentemente, bueno, ya fue corregido, digamos, y tenemos la M, la I, la L. Antes que la I está la E. Pero ¿qué pasa? Tenemos que observar la siguiente letra en las propuestas de palabras. Vemos, está bien la E, sigue la I, está bien milla, está bien milonga, la O, está después de la L, en milonga, milonguero, la U, está después de la A. Tenemos que ir observando la primera letra, la que le sigue, la tercera. En este caso tuvimos que observar la cuarta letra, incluso la quinta, para ir ordenando esta propuesta de la B. Vamos a observar la C. Fíjense que ahí en esta propuesta, otra vez tenemos, como en la primera, nos ubican milicia como la primer palabra que va a estar en ese orden alfabético. Fíjense, milicia, después de la L, la I. Y nosotros en el abecedario tenemos A, B, C, D, E.
F, G, H, I. Entonces ahí milicia, en este ítem C, nos está indicando que algo pasa con esta propuesta número C. Con respecto al ítem D, pasa lo mismo. Nos proponen como primer palabra de ese orden alfabético, milicia. Y fíjense que no la toma en cuenta a milenio, por ejemplo. Entonces, hagan ese ejercicio que vamos a volver a rever el miércoles que viene, y es fácil teniendo ese machetito con el abecedario completo. Digamos, la secuencia de actividades que tenemos que observar cuando nos proponen ordenar alfabéticamente nombres o palabras, como en este caso, acuérdense que es: observo la primera letra con la que empiezan todas las palabras. En este caso, fíjense que las palabras propuestas empiezan todo con la M, porque también una actividad que nos pueden dar es ordenar alfabéticamente, pero que es, digamos, con palabras que inician con letras totalmente diferentes. Ahora vamos a la actividad número 4 de la parte A, que va a estar a cargo de la profe Luz. Bien, siguiendo con el mismo tono de las actividades, vamos a ordenar también alfabéticamente estas palabras. Y tiene justamente una de las letras que tiene un sonido bastante particular, ¿cierto? Que es la G. ¿Por qué? Porque la G tiene un sonido cuando es con, por ejemplo, la A, que va a ser ga, gu, go, ¿no? Con la U y la O también, pero tiene un sonido distinto cuando está con la E, con la I, y es cuando se confunde con la J, ¿cierto? General, ¿sí? Gitano, y gitano son igual a jinete, ¿no? Pero es otra grafía, ¿sí? Es otro grafema, otra letra, por más que son igual. Pero cuando ponemos G, U, ya suena como debería sonar cuando está con la A, la O, la U, ¿no? Por ejemplo, guerra, ¿no? Guirnalda. Tenemos guinda, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a ordenar. Entonces, todas las palabras inician con G. Yo no me preocupo, me inicia con G, no miro la primera, miro la que sigue, ¿sí? ¿Qué tenemos con A nosotros? Tenemos la palabra ganancia, ¿sí? Entonces, la primera palabra que yo voy a poner en este desarrollo es ganancia, porque es la única que empieza con A. Me fijo si hay otra y no hay, entonces me voy a la E. ¿Hay alguna que empiece con E? Sí, sí hay. Genético, ¿cierto? Atente a esto. Siempre hasta el final me tengo que fijar si hay otra que es similar o no. En este caso no, pero si nosotros tuviésemos la palabra genética, primero debería estar genética y después genético, ¿sí? Porque la A está en el abecedario antes que la O, ¿sí? Esas cositas chiquitas también tienen que ir pensándolas. Entonces, tenemos ganancia, genético. Después me fijo qué hay con la I. Con la I tenemos gitana, ¿sí? Entonces, esa es la tercera. Me fijo si hay algo más con la I. No. Entonces voy a la O. Con la O tengo gótico. No hay más palabras con la O. Paso a la U. Y con la U tengo bastantes, ¿sí? Que forman sílabas particulares, ¿no? Como las que veníamos hablando hoy de guinda, de guerra, ¿sí? Pero también tenemos una como guacho, ¿sí? Gusano, y tengo que atender acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me fijo primero? ¿Cuál tiene una A? Bueno, va a ser guacho, ¿cierto? Y eso, que no me pierda cuando yo estoy realizando la actividad, que no me pierda la U, ¿sí?
pues me tengo que fijar bien qué es lo que sigue. Entonces después vamos a tenemos a guerra y a guinda, ¿sí? Para finalizar esa parte. Y tengo que pensar bien qué hacer con gusano, ¿sí? Gusano, ¿dónde está? ¿Estaría antes? ¿Estaría después? Y eso me tengo que fijar, pero gusano tiene que estar siguiendo la misma categoría que estoy siguiendo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la U y dónde lo ubico? ¿Sí? Bien, siempre tengo que atender en este tipo de palabras cómo está formado, cuál es el orden que sigue. No importa si esta G con la U forma otro sonido, si está sola con la I es otro sonido, si está con la E es otro sonido. No importa eso, ¿sí? Importa el orden alfabético. Siempre, siempre el orden del abecedario es importante para nosotros. En este caso, ¿sí? Si nosotros estudiásemos fonología, si estudiásemos lingüística, fonética, nos atenderíamos a otras cuestiones. Pero ahora nos interesa el orden alfabético, ¿sí? Bien, con esto, con esta actividad terminamos la primera parte de la actividad. Y ahora pasamos a la parte de sílabas, ¿sí? Esta parte que tiene que ver con uno de los videos también que está en el campus y que se relaciona con el conteo silábico, es decir, con cuántas sílabas una palabra se construye, ¿sí? Cuántas sílabas aparecen en una palabra. Y acá hay que atender mucho porque a veces se confunde con la idea de morfema, de lexema, con esto que nosotros ya aprendimos. Pero no es lo mismo sílabas que morfemas, ¿sí? Morfemas, recuerden que son unidades con significado, mínimas, unidades chiquititas con significado. Y las sílabas son construcciones de vocales y consonantes, ¿sí? O vocales solas. En nuestro idioma, por lo menos, ¿sí? En otros idiomas, las consonantes también pueden formar sílabas aparte. Bien. ¿Profe Alba? Sí. A continuación, entramos a tratar ya la parte B de sílabas. El primer punto dice, ordena las siguientes sílabas para formar palabras. Ten en consideración que todas se relacionan con descansar. Nos encantó esta actividad, es muy fácil, es más bien de entretenimiento, pero qué importante es darnos cuenta que al invertir el orden de las sílabas, podemos tener por ahí sílabas sueltas que no forman palabras, y si por ahí a través de la imaginación podemos ordenarlas, nos damos cuenta que todas estas tienen relación íntima con el hecho de descansar. Fíjense, la primera, acá es como que vamos a ir ya dando las soluciones, digamos. En los otros puntos anteriores les queda la explicación que dimos con la profe Luz, y les queda la tarea de completar, tener en sus carpetas la actividad desarrollada, y vamos a ir corrigiendo, digamos, en la primera parte del Zoom del miércoles que viene. En este caso, fíjense, al darnos la idea de que estas palabras tienen relación con, en este caso, descansar, inmediatamente uno se imagina, fíjense, tenemos las sílabas ma, a, ca. O sea, la primera sería hamaca, ¿que no? La siguiente es mastro, ca. En este caso, ca, mastro. Después tenemos la siguiente, que es relajarse. También tiene relación con descansar. Después una palabra, decíamos con Luz, por ahí qué palabra que no se ocupa, que no ocupamos nosotros acá por lo menos en el norte argentino, litera, que serían las camas cuchetas, las camas una camita arriba de la otra, digamos. Después el catre, catre sí, es una palabra conocida. ¿Quién no conoce o quién no fue a la casa de algún pariente en el campo o en algún lugar de Formosa, en el interior, donde
Se peleaban por el catre en el tiempo de verano, poner el catre en la sombra. Después, la siguiente es descanso. En este caso está muy relacionada con la palabra, con el verbo descansar. La otra es tranquilidad. La próxima es echarse. La otra es almohada. La última es colchoneta. Fíjense cómo de sílabas mezcladas, digamos, en cada propuesta hemos formado palabras relacionadas con el verbo descansar. A continuación tenemos el punto número 2. Fíjense que ahí hubo un errorcito, nos dimos cuenta con la profe Luz. Esta actividad, esta propuesta de actividad era mucho más, con más cantidad de ítems, y bueno, fuimos eliminando algunos y nos quedó mal la numeración. De la 1 ahí, la propuesta 3 divide en sílaba las siguientes palabras. Va a estar a cargo de la profe Luz. Bien, vamos a ir entonces con esto. Fíjense que tienen una ayudita acá en esta actividad porque ya aparece el número de casillas. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es dividir en qué parte es la palabra dividir, ¿sí? Entonces, si ustedes se percataron, el número de casillas no está a la libre imaginación, sino que está para ayudarlos y ver en cuántas sílabas justamente se van dividiendo estas palabras. La primera que tenemos es archivo. Archivo, a veces dudamos qué pasa cuando tenemos una vocal al principio de la palabra, ¿sí? Como nos pasa con agua. Agua, nosotros dividimos agua, ala, ¿no? A-la. Águila, águila, ¿sí? Es diferente en este caso por cómo se construye esta palabra, porque acá hay dos consonantes seguidas, en realidad tres, en el caso de la CH, ¿no? O sea, che, porque tenemos la R, la C y la H. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo usualmente, cuando tengo estos casos de consonantes seguidas, usualmente una está para una sílaba y la otra consonante está para la otra sílaba. Diferente es el caso cuando me encuentro con una sílaba compuesta, ¿no? Como los grupos tra, tre, tri, plu, plo, ¿sí? Pluma, plomo, ¿sí? Como por ejemplo empedrado, ¿no? Que tenemos muchas consonantes seguidas ahí. Con archivo, entonces, como no tenemos estos grupos consonánticos de tra, plu, ¿sí? Bre, bri, también brisa, brea, ¿no? Como no tenemos estos grupos, me tengo que dar cuenta que esa R va a estar en la primera sílaba con la A, entonces la primera sílaba es ar, la segunda sílaba es chi, y la tercera es vo, ¿sí? Archivo. Y coincide con el número de casillas que yo tengo, ¿bien? Que aparece en el práctico. Después tenemos desharemos. Desharemos está puesto a propósito justamente para que veamos qué pasa con la H, ¿sí? Porque por más que no tenga un sonido, tiene sonido identificativo en nuestra lengua, sí existe como letra, ¿sí? Sí existe como grafema. Entonces, desharemos cómo dividimos. Y nosotros aprendimos ya que des es un prefijo. Entonces, por su parte tenemos a des, ¿sí? Como prefijo es una sílaba solita. Des. Después tenemos esta H y esta A. ¿Y por qué no, por ejemplo, por qué no digo ar? Porque nosotros sabemos que en nuestro conteo silábico de nuestra lengua, nosotros podemos dividir aparte, por ejemplo, vocal
después la consonante con una vocal. Usualmente los grupos consonánticos se unen, o las consonantes solas, se unen a las vocales en este orden, consonante, vocal, no vocal consonante. Por eso la R no está con la A y está con la E, porque los grupos, las sílabas, se forman en nuestra lengua como consonante vocal, no vocal consonante, ¿sí? Es ese orden. Entonces, por eso tenemos A, des, A, H, A, re, mos, ¿sí? Y hay caso de mos, ¿por qué tenemos así? Porque es posible, si yo ya tengo una consonante, una vocal, sumar otra consonante si es que eso no sigue, ¿sí? Con el caso de mos, en el caso de a, las, por ejemplo, ¿sí? Diferente si yo tuviese alitas, ¿sí? Porque esa T no va a estar con la A, sino que va a estar con la I, ¿sí? Porque sigue la palabra. Bien, después tenemos correcaminos, que es una palabra compuesta, las palabras que veíamos con dos raíces, ¿cierto? Tenemos corre, ¿sí? Caminos. Y otra vez pasa, tenemos consonante, vocal, consonante, que eso es muy común en nuestra lengua. Y fíjense, en cada uno de los grupos tenemos consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. C-O, R, múltiple E, C-A-M-I-N-O. Solamente al final se adjunta, se adhiere una S. Bien, ¿qué pasa con gel? Gel, si ustedes se fijan, solamente tienen un cuadrito. ¿Por qué? Porque gel no se divide. Es lo que nosotros llamamos monosílabo, ¿sí? Y las palabras monosílabas no se dividen. Por eso dice mono, porque es solamente una sílaba. Entonces, gel se mantiene ahí, ¿sí? Yo usualmente en la secundaria doy palabras así como gel y los chicos suelen dividir mal. Ellos dividen gel y dejan sola la consonante. Nosotros en nuestra lengua nunca dejamos sola a la consonante, jamás. Podemos dejar sola a la vocal, pero no vamos a dejar sola a la consonante, ¿sí? Nunca dejamos sola la consonante en el conteo silábico. Entonces una palabra como gel va junta. Repugnante. Bien, fíjense que tengo re, que es un prefijo, ¿sí? En este caso no está como prefijo, pero sí atienden esto porque acá de repugnante viene de repugnar, ¿sí? Pero el re como prefijo también se escribe separado. En este caso no está como tal, pero sí cuando tengan un re, atiendan a eso, porque si es renovar, sí, ahí sí, o reiterar, sí, ahí sí está como prefijo. En este caso no, pero sigue la misma regla. Repugnante. Tengo el caso, otra vez, de empugnienan. Tengo el caso de consonante, vocal, consonante, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, no divido repugna hasta la na nada más en la penúltima sílaba y nt para la final? Porque no existe un grupo nt para que yo las una, ¿sí? Como tra, ¿sí? Como tri, como tre. T. Y ahí se cumple las 4 casillas que nosotros tenemos acá. Ucha, si ustedes no saben, es una alcancía. Entonces, por ejemplo, no sabía qué era, busqué, pregunté a Alba y Alba me dice, son como unas alcancías. Esto también se divide así, como decíamos, con desharemos, ¿sí? Ucha, H-U, cha. Después tenemos impregnar. Acá sí tenemos un prefijo, impregnar. Que no me asuste que tengo 4 letras en una sílaba, ¿sí? Porque tengo un grupo consonántico que es PR, ¿sí? Los grupos consonánticos van juntitos, PR, pre, y después tengo la E y la G,
que justamente está haciendo lo mismo que mos, consonante, vocal, consonante. Y nar, que hace lo mismo, consonante, vocal, consonante. Después tengo honestidad, honestidad, ¿sí? Honestidad, 4, ¿sí? Conductor, conductor. Ahí tenemos muchas consonantes, pero todas están en grupos con las vocales, ¿sí? Conductor. Ahí en las 3 sílabas que tengo consonante, vocal, consonante. Y por último tenemos a bronce, ¿sí? Que es bronce, ¿sí? Y tenemos otra vez un grupo consonántico formado por la B y por la R, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? De brisa, brasero, ¿sí? Brío, breo. Bien, muy bien. Y el último puntito es, vamos a trabajar con la profe Alba, ¿sí? Primero ella y después yo, porque son 10 palabritas, ¿sí? Y con eso terminamos. El punto número 3, que ahí encontramos otra vez un errorcito, chicos, fíjense, ese sería el punto 3. Un poquito más abajo, Mauro, ahí está. Divide en sílabas las siguientes palabras. Forma grupos por cantidad de sílabas. Fíjense que ahí nosotros hace un momentito decía la profe Luz en la palabra gel como formaba parte de una sola sílaba. Entonces, de acuerdo a la cantidad de sílabas que pueda llegar a tener una palabra, estas se pueden clasificar en monosílabas, monosilábicas. Palabras monosilábicas son aquellas que tienen una sola sílaba, como el ejemplo que dio ella de gel. Las palabras que tienen 2 sílabas son bisilábicas, y así sucesivamente, con 3 sílabas, 4 sílabas. Algo importante, interesante que decía también, para hacerles acordar a ustedes, es que no interesa la cantidad de letras que pueda llegar a tener una sílaba. Lo importante es tener en cuenta otras reglas ortográficas que nos impiden la separación en sílaba. Entre ellas tenemos que tener en cuenta los grupos consonánticos. Los grupos consonánticos son grupos constituidos, como su nombre lo indica, por consonantes. Así tenemos, si nos iniciamos desde el abecedario, con la primer consonante, que es la letra B, nosotros tenemos la B se puede combinar con la L y con la R, formando el grupo consonántico BL-BR. Blando, blanco, bruma. Si seguimos, tenemos la C, también puede formar un grupo consonántico con la L o con la R. En nuestro idioma, los grupos consonánticos es la asociación de algunas consonantes del abecedario con las letras L o con las letras R. Entonces, a tener en cuenta que esos grupos consonánticos no se pueden separar. Si encuentro una palabra con esos grupos consonánticos, como por ejemplo la B, L o B, R, no voy a poner la B larga por un lado y la R por otro lado. Va a ir unido a la vocal que le sigue. En este ejercicio número 3, la primera palabra es alternativa. Fíjense, tenemos la primera sílaba, que es una sílaba inversa. Acuérdense lo que hablábamos hoy. Tenemos una vocal seguida de una consonante. Después tenemos, en terna, tenemos 2 consonantes entre 2 vocales. En este caso, la T va a formar sílaba con la E. Entonces vamos a tener alter, la N va a formar sílaba con la vocal que le sigue. Y dentro de nuestras reglas de separación en sílaba, tenemos que a toda consonante le corresponde una vocal. Entonces ahí tendríamos ti y va. Entonces, esta palabra, vayan anotando ustedes al costadito, tenemos alternativa.
esta palabra tiene 5 sílabas, es pentasilábica, ¿sí? La palabra octogonal, ahí tenemos la sílaba inversa otra vez, oc, y la línea de a cada consonante le corresponde una vocal. Y fíjense en esta palabra octogonal, la regla dice que cuando tenemos una consonante al final de palabra, esta forma sílaba con la vocal que le antecede. Entonces ahí tenemos octogonal. En este caso tenemos octogonal, tenemos 4 sílabas. La anterior alternativa tenía 5 sílabas, octogonal tiene 4 sílabas. En el caso de reglamento, acá fíjense que se da lo que decía a inicio de la explicación de este punto 3. El grupo consonántico que encontramos ahí es GL. No podemos separar y decir reglamento. Ahí la primera sílaba va a ser la sílaba directa re, la siguiente, el grupo consonántico con la A, gla, después tenemos men, y la última sílaba, la T con la O. Entonces ahí podemos observar perfectamente que el grupo consonántico GL no se separa. En este caso tenés reglamento, es también una palabra formada por 4 sílabas. Ya tenemos 2 palabras con 4 sílabas, octogonal y reglamento. La siguiente es vol. ¿Qué pasa con esa palabra que hace alusión a los recipientes, a las fuentes que nosotros usamos en las cocinas? En este caso tiene una sola sílaba, es monosilábica, ¿sí? Nos vamos a separar, como decía la profe Luz, que hacen algunos alumnos, vo y la L solita. Jamás va a estar una consonante sin su correspondiente vocal. En este caso, no tenemos una vocal final, entonces se agrupa la B, la O y la L en una sola sílaba. Y en el caso de abril, tenemos otra vez un grupo consonántico que no se puede separar, una palabra que termina en L, por lo tanto se adosa a la vocal anterior, y esta palabra va a tener entonces 2 sílabas. A, que va a ser una sílaba vocálica. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de la sílaba vocálica? ¿Por qué? Porque tenemos la A solita. Es así, la primera sílaba de la palabra abril es la vocal A. La siguiente sílaba es bril, como consecuencia de ese grupo consonántico BL que no lo podemos separar. A continuación va a seguir con la explicación de las palabritas la profe Luz, con la palabra plantilla. Bien, siguiendo con plantilla, ahí nosotros, por ejemplo, tenemos otra vez un grupo consonántico al inicio de la palabra, que es PL, ¿sí? Pla, plan. Y, por ejemplo, ahí ¿cómo se divide? Se divide entera en plan. ¿Por qué? Pues yo no puedo dejar a la N sola o a la N con la T, sino que se adosa, se adjunta a la vocal A. Lo mismo que pasaba con bril, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa con bril, lo mismo que, por ejemplo, pasa con plan, es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Que es también después vamos a ver lo que pasa con la última palabra, ¿sí? Entonces tenemos plantilla, ¿sí? Tenemos 3 sílabas. Plantilla, ¿sí? Después tenemos impactar, ¿no? Tenemos im, prefijo, pactar, ¿sí? Pac y tar tiene la misma estructura, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. In, otra vez, prefijo, corrupto. En rup también tengo lo mismo que tenía en plan o que tenía en bril, ¿sí? 2 consonantes, vocal, consonante. Después, debilidad.
debilidad, 4, ¿sí? Incorrupto 4, debilidad 4, y la última también voy a tener en 4, trasnochado, ¿sí? Fíjense que ahí tengo otra vez 3 consonantes para una misma sílaba. El grupo TR, la vocal, y la consonante S, trasnochado. Muy bien, si ustedes tienen la bibliografía ahí, nosotros siempre les dejamos la bibliografía en la que nos inspiramos para hacer estas actividades. Ustedes, si quieren, está justamente eso ahí para, si quieren practicar con otras cosas, pueden ir porque es un material que les da la oportunidad de trabajar con otros puntos y que tienen más actividades, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que nosotros vemos, que quizás quedaron como algunas duditas con este práctico la semana que viene, y después también vamos a proponer otras actividades para que ustedes puedan ir refrescando su memoria de una semana a la otra, ¿sí? Bien, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por la atención y la buena predisposición, y, y esperemos encontrarnos de nuevo, ¿sí? El lunes ustedes se encontrarán con la profe Amelia Llana, y después nos veremos nosotros el miércoles, ¿sí? ¿Profe? Sí, una cosita nada más. Quiero recalcarle el tema del correo, que es capacitación_taquigrafía, sin acento, taquigrafía, @legislatura_formosa, todo con minúscula, .gov, con B larga, .ar. Simplemente, como decía la profe Luz, esperamos que les haya servido la clase de hoy, que les haya gustado. De repente vamos a estar haciendo nuevas actividades. Completen ustedes sus actividades que quedaron de esta clase de hoy. No es necesario que las remitan al correo, porque como ustedes observarán, vamos dando el desarrollo en el Zoom de la clase siguiente. Y bueno, simplemente decirle que se cuiden muchísimo y que nos encontramos el miércoles venidero. Un abrazo para todos y todas. Una cosita nada más, disculpen. El correo, por favor, taquigrafía y capacitación sin tilde y Sí. gov con B larga, sí, por favor, eso porque si no les va a rebotar, ¿sí? Nada más, solamente aclarar eso. Un beso, suerte. Chau, chau, gracias.